30 herejías de la iglesia de Roma es el tema. Te vas a encontrar con personas que dicen: soy católico, apostólico y romano. Número uno, la Biblia no se le dio a Roma, se le dio a Israel. Número dos, los apóstoles tampoco eran romanos, no eran de Roma, eran judíos. Número tres, Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Neftalí, Rubén, Isaacar, Zabulón, todas las 12 tribus de Israel. Señoras y señores, de ahí Dios fundamentó, sacó, inventó a la nación de Israel. ¿Y por qué la nación de Israel? Posiblemente tenga que ver mucho porque está en el centro del planeta Tierra, porque ahí estuvo el huerto del Edén, ahí estuvo, y ahí es el ombligo. Una de las palabras, cuando dice la palabra centro y de simiente y de que habla del centro de la tierra, Jerusalén, cuando tú te metes a la etimología vas a ver que es la palabra ombligo, porque de ahí Dios quería poner al primer hombre, a la primera mujer, quiso poner a Adán y a Eva, y de ahí toda la tierra se fuera poblando, todo el globo terráqueo, y se hiciera como un huerto del Edén. Dios puso en un lugar llamado el Edén un huerto, y ese huerto que estaba tan hermoso, de piedras preciosas, río Gidequel, Éufrates, Tigris y el Pisón rodeaban, ¿verdad? 4 brazos de ese río. Uno de ellos es el de Asiria, ¿verdad? El Éufrates, otro es el Pisón, que tiene que ver posiblemente con el río Nilo. Había oro, bedelio, onice, crisólito, jaspe, piedras preciosas. El mundo que existía, Dios quería irlo llenando como un huerto, jardín hermoso de frutas, de flores, de semillas, ir llenando, ir hinchar la tierra, sojuzgadla, enseñoréese de los peces, de las plantas, de los animales, la flora, la fauna, el tiempo, el espacio, la materia. Dios se lo había dejado al hombre. Escúchame, cuando algo juzgues, tenga mucho cuidado con lo que usted habla. Tenga mucho cuidado cuando usted peca. Cuando Adán y Eva pecaron, el diablo se quedó con eso que era de ellos. Cuando tú pecas, criticas, murmuras, no reconoces y todas estas cosas, le estás entregando terreno al enemigo. Adán y Eva pecaron y se quedaron sin el huerto del Edén. El pecado le da derecho a Satanás. Tú confiesas algo con tu boca y eso te viene. Por eso dice en el Salmo 34 y segunda de Pedro, me parece que es en el capítulo 4, en el 3 o en el 4, ¿quiere alguien amar la vida? Frene su boca, refrene sus labios del mal, de hablar engaño y decir mentira, porque los ojos del Señor están en toda la tierra. Y cuando tú mientes y pecas, el diablo lo agarra y ahí está metido. El Señor Jesucristo estaba en el desierto y le dijo, ¿verdad? Cuando estaba tentando Satanás al Señor Jesucristo, le mostró los reinos y le dijo: todo esto que ves aquí, muchachas del teatro Blanquita, ¿verdad? Desnudas, encueroles, galanazos, naciones, pueblos, universidades, filosofía, naciones, países, imperios, todo me pertenece. ¿Quién se lo dio? El hombre. ¿A quién le habían dado? Enseñoréate de las plantas, de la tierra, de todo. ¿A quién se le dio? Al hombre, a Adán y a Eva. Y por su pecado, ¿quién lo tomó? Cada vez que pecamos le damos terreno al enemigo. Lo que hablamos, eso somos. Eso viene. Y más cuando hay pecado sexual, adulterio, fornicación, el pecado lo atrae a él. Hay colores, aromas, confesiones, dimensiones. Por eso usted siempre hable vida. Mire, le voy a decir algo, con que se oiga medio así, como medio rudo, pero mejor dígalo. Mira, dile: si no vas a orar, mejor no hables. Dígale a la persona que tiene al lado. Y cuando vas a hablar, dile que sea para orar.
Yo estoy bendecido, hablo vida, eso se viene. La vida y la muerte están en el poder de lo que hablamos. Siga hablando, no, yo nunca voy a salir de la droga, nunca voy a salir de estas cosas. Yo declaro que ya está pagado esa deuda en la sangre. Yo declaro que Dios ya me bendijo. Yo declaro que soy bendecido. Y mi obediencia me va haciendo que yo me apropie de esa herencia. No sabes cómo sufre una persona que es chismosa. Ay, hermano, trae el avispero rodeando de espíritus malos. Porque la vida y la muerte no es poder de lo que hablamos. Los oncólogos, personas que se dedican al estudio del cáncer, han descubierto que el 95-97% de personas que están enfermas con un cáncer, un tumor terrible, hermano, terrible, hasta pestoso, son personas sumamente criticonas, tienen un espíritu crítico. De veras lo digo, si no vamos a hablar para orar, para bendecir, cállate. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, potestades, huestes espirituales. Por tanto, vestidos de la armadura, el yelmo de salvación, escudo de la fe, la coraza de la justicia, el cinturón de nuestros pies, prestos al evangelio de la paz, orando en todo tiempo con todo ruego y acción de gracias en el espíritu, con acción. Gracias, papito, gracias, de gracias por todo, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en Colosenses, de gracias en todo tiempo, en todo tiempo. Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La Biblia dice: diga el débil, hágale así, mire. Escúchame, yo no le estoy predicando positivismo, pero la Biblia dice: diga el débil, diga el pobre. Está, lo digo yo, lo dice la escritura. Bendito sea el Señor que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Vamos a darle, mire, 30 herejías de la iglesia de Roma. Comenzamos. Las herejías que en el año 1600 de Roma se han perpetuado, muchas de esas herejías fueron practicadas antes también, otras más fueron declarados ya oficiales después como dogma de fe. Eso tiene mucho que la iglesia de Roma te dice: créelo, es un dogma de fe. Espérame, pues tengo el derecho de leerlo, que esté en la Biblia. Diga conmigo: si no es escritural, no tengo por qué recibirlo. La reforma protestante del siglo XVIII fueron repudiadas estas dogmas de fe, porque ninguna de estas herejías de enseñanzas, ¿verdad?, estaban ni en la Biblia, ni tampoco en la doctrina que Jesucristo dejó en su ministerio terrenal, ni en las enseñanzas del judaísmo del antiguo pacto. Por eso no están de acuerdo. Mismo Roma está dividido en esa situación. Cuánta ignorancia por desconocimiento del fundamento. Señoras y señores, el fundamento del cristianismo. Número uno, Dios nunca se le manifestó a Roma, se le manifestó, sacó un hombre de Irak llamado Abraham, Ur de los caldeos, la tierra de Sinac. Vuelvo a repetir, Irak saca a Abraham, de Abraham, ¿verdad?, sale Isaac, Jacob, todos los hijos de Israel. De ahí es fundamentado, escúcheme bien, la nación de Israel de ahí es fundamentada. La adoración que da el primer hombre, la primera mujer, fue Adán y Eva, porque fueron cubiertos por pieles. Los hijos que siguen adelante con la adoración fue Caín y Abel. Y ahí vemos una falsa adoración que siempre ha existido. Los que buscan a través de sus obras, como Caín se acercó a Dios con el producto del trabajo de la tierra. Y si tú ves el producto de la tierra, hay dos bestias en Apocalipsis, en el capítulo 11. En el capítulo 13 hay una bestia que sale del mar. El mar son las multitudes, es el anticristo. Pero la bestia que sale de la tierra es el falso profeta. ¿Qué ofreció Caín? Un producto de la tierra. Los que ofrecen obras y quieren ganarse la salvación a través de sus obras, y no como Abel, que fue a través de un corderito, enseñando que el Cordero de Dios en su tiempo vendría, y fue aceptado en el cielo, ¿verdad? A Caín lo desechó el Señor por la actitud de su corazón. Y hay muchas cosas muy profundas que tenemos que decir respecto a Caín, pero también Abel, ¿verdad?, ofreció
un corderito de un año de lo mejor de sus ovejas, y esa sangre preciosa limpiaba los pecados, enseñándonos que la salvación, el perdón de los seres humanos es a través de un cordero y no por las obras. Vuelvo a repetir, por toda la humanidad, egipcios, asirios, persas, medopersias, griegos, romanos, siempre, y en el último gobierno mundial del anticristo han existido dos simientes: los que adoran en espíritu y en verdad, y los que buscan a través de sus obras, sangrándose las rodillas y yendo a una manda. Me voy aquí, ¿verdad?, a la basílica, me voy al Tepeyac, me voy a ese tipo de cosas, tratando de por sus obras y rechazando al que dio su sangre preciosa, que es Jesucristo. Porque el ser humano, dice todo el libro de Hebreos, que con un solo sacrificio, ese sacerdocio, esa sangre, ese derramamiento, nos hizo perfectos a nosotros delante de Dios su Padre. Jesucristo es el Rey de los Reyes. Él es el Cordero, Él es la ofrenda, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio. Primera herejía, rápidamente: misas gregorianas. La intercesión a favor de los muertos a través de esta misa para reducir sus años en el purgatorio. Esto sucedió cuando, en el año 365 después de Cristo, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué son las misas gregorianas? Intercesión, pedir por los muertos a través de estas misas para reducir sus años en el purgatorio. La palabra herejía, aquí tenemos esta palabra hereje, es un término griego que significa secta, en disensiones, en facciones, engaños, utopías, o sea, no es real. La herejía tiene que ver confusión de la verdad. ¿Por qué se reza 9 días cuando un muerto lo sepultan? Ahí están los rezos, ¿verdad? La Ave María, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ¿verdad? Y bueno, ustedes conocen eso, y con todo respeto, ¿verdad? Pero esas herejías de que las misas gregorianas pueden sacar a una persona de cierto lugar, están confesando que no están con Dios. El novenario, que representa 9 días para estar rezando, 3 días para que Dios lo perdone, otros 3 días para que Dios lo saque de pena, y otros 3 días para que Dios lo reciba en gloria. ¿Acaso la Biblia dice eso? Hebreos dice que está establecido a los seres humanos que se muera una sola vez, y después de esto el juicio. De acuerdo a Lucas 16:24 en adelante, Lázaro y el rico comienza a decir claramente: uno se encontraba en un lugar, ¿verdad?, de vida del paraíso con Dios, y otro se encontraba en el infierno. Vamos a ver la segunda herejía: las velas y los cirios para alumbrar a los santos, las imágenes. Esto fue en el año 370 después de Cristo. Las velas y los cirios en el año 370 después de Cristo, escúcheme bien, fue inventado por la iglesia de Roma. Nunca la forma de adorar a Dios fue así. Juan 4:23, 4:24, Dios es espíritu y busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Número 3, institución de la misa como un sacrificio por los vivos y por los muertos en el año 394 después de Cristo. Yo le he preguntado a mucha gente, pues amigos, ¿verdad?, conocidos todavía de la iglesia de Roma, con mucho respeto, ¿qué significa la palabra misa? La mayoría, ¿verdad?, que los santos óleos, que ahí en el lugar donde está, cállate porque adentro está Diosito y de esas cosas. Por desconocimiento, ¿verdad? La palabra misa de latín es la palabra sacrificio por los vivos y muertos. En el latín, el introduce en el altar y le qualifique santifique de eternial, significa: me introduzco al altar para ofrecer sacrificios por los vivos y muertos. Eso es lo que significa la palabra misa. El cura católico llega, ¿verdad?, ese señor de la sotana, y comienza a decir eso, ¿verdad?, que él se introduce al altar en el latín para ofrecer sacrificios por los vivos y muertos,
cuando la Biblia nos dice claramente que el Señor Jesucristo con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los que son santificados. Cuando usted lee la carta en Corintios, Colosenses, Gálatas, Pablo, apóstol de Jesucristo, a todos los santos que están en Corinto. Pablo, apóstol de Jesucristo, a toda la iglesia que está en Roma. Pablo, apóstol de Jesucristo, a todos los que están en Colosas. Pablo a los Gálatas. Pablo a los de Tesalónica, tesalonicenses, a los santos. La carta que la epístola, que es carta que el apóstol Pablo enviaba, precisamente tiene que ver con que era para la iglesia, los santos, los que están en un proceso. Número uno, somos perdonados por la sangre de Jesús. Póngame atención, por favor. Y esto hay que debatirlo desde cualquier plataforma, auditorio, enseñanza, con mucho respeto. Los santos no son las imágenes. ¿Por qué estamos aquí? ¿Jesús te perdonó, sí o no? Dice que Él nos ha santificado por la muerte y la sangre, el sacrificio de Él santifica nuestras vidas. Escúchame, somos santos porque Él pagó. Esa santidad nos la imputa a nosotros, nos la da. Estamos en un presente continuo. Yo les doy, es como si yo ahorita, ¿verdad? Aquí está el hermano Gerardo y le digo, ¿sabes qué, Gerardo? Yo te presto mi carro. Y resulta que se lo lleva, anda pachangueando, le poncha las llantas, le da rosadura, lo choca en las banquetas y me lo entrega al otro día. Y le digo, oye, ¿qué pasó, Gerardo? Te presté mi carro bien. Y tú haces mal uso de esa santidad. Dios nos hace santos por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Nos perdona, nos limpia y nos da la posición de santos. Esa posición es un proceso. Se llama, santo es un estado, santificación es un proceso. Le explico. La gracia que nos salvó a nosotros se llama la gracia salvífica. Pero para ir en ese proceso a llegar a la estatura del varón perfecto y santificarnos, se llama la gracia santificante. Todos los días oro, todos los días tengo errores, sí. Todos los días peco, sí. Malos pensamientos. Se cree que un ser humano puede tener cerca de 60,000 pensamientos diarios. ¿Cómo los medirían? Yo creo que cuando estaba pensando le pusieron un sensor de color rojo y verde, y cuando se prendía, vuélvelo a contar, no sabemos cómo. Pero el ser humano tiene más de 60,000 pensamientos diarios. El 90% de esos pensamientos están relacionados con lo mismo y solamente un 10% está pensando cosas nuevas. Y por eso Dios, cuando nos perdona la sangre de Jesús, la gracia salvífica nos limpia. Cuando recibimos a Cristo, nos da la posición de que el Señor, por Él somos santificados, pero somos responsables de guardar esa santidad, esa gracia santificante. Todos los días cometemos errores y pecados, y Dios nos proporcionó un sistema que se llama confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1 del 7 al 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos, la verdad de Dios no está con nosotros y le haríamos a Él, Señor, mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, nos ponemos de a cuenta con el hermano que está al lado. Si estamos en luz como Jesús está en luz, tenemos amistad. Chócalas, hermano, ¿cómo estás? Tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este tema es enseñanza mezclado con apologética, que es defensa de la fe. Por eso Roma recibieron, ¿verdad?, lo que Constantino en esta cruz, vencerás. Y él dice, todos vayan a conviértanse a cristianos sin nacer de nuevo. Y de ahí adorar a la Santa Muerte, pero también soy católico. Ahí adoraban a Marte, Júpiter, los dioses de los griegos que fueron imputados a los romanos. Y adoraban, ¿verdad? Ya ahí yo les di un poco de enseñanza cuando dimos la enseñanza, la palestra del entrenamiento. Esos, ¿verdad?, soldados que eran guerreros, daban su vida en la batalla por el dios Marte, el dios Sol, el dios Júpiter. Y Pablo, cuando conoció eso, habla de la armadura de Dios y dice, vosotros tienes una lucha, no como ellos, sino contra principados, gobernadores, potestades.
huestes. Ustedes tienen una lucha espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cuarto herejía, la adoración a María. Su nombramiento como Madre de Dios en el año 381 después de Cristo, siendo adoptada por el Concilio Romano de Éfeso en el 400 después de Cristo. Vamos a comprender que el nombre de la mujer que Dios escogió, desde Isaías capítulo 7, he aquí que la Virgen concebirá 700 años antes que viniera el Señor Jesucristo. Dios, ¿verdad?, da una profecía a la nación de Israel. El pueblo andaba pero bien terrible, y les dice: van a ser un niño de una virgen, dando el aviso que el Señor Jesucristo escogería a una mujer muy humilde de Jerusalén que se llamaba Miriam. Y ahí se le aparece el ángel, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2. El ángel Gabriel se le acerca a María y le dice: María, no temas, ¿verdad? Porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Dios escogió la palabra virgen en el hebreo. Es una muchacha aproximadamente entre 17, 18, 19 años, una jovencita, ¿verdad? Para que el creador del universo, en su humildad, Jesucristo, el que hizo todas las cosas, Hebreos capítulo 1, dejó su trono siendo Dios. Filipenses capítulo 2, hayan ustedes en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, estando en la condición de hombre, se humilló Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en cielo, tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesús se despojó, vino a la tierra, estuvo en una forma sobrenatural, porque el portador del esperma de la simiente es el hombre. Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo puso esa simiente santa en María, y el santo ser que nacería, señoras y señores, que es Jesucristo, ya existía desde antes de la fundación del mundo. Porque mucha gente, ¿verdad?, luego comienzan a ver el aspecto familiar, y cómo he tenido debates por esos problemas, porque comienzan a decirme: bueno, si el papá es Jehová el Padre, Jesucristo es el Hijo, ¿dónde está la mamá? Y queremos meter a Dios, a la familia, al tiempo, al espacio, a la materia, a nuestra limitación, cuando Isaías 55 dice: mis pensamientos no son como tus pensamientos, mis caminos no son como tus caminos. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos y son mis pensamientos, dice el Señor. Escúchame bien, Jesucristo decidió venir porque fue un plan, chacachachán, fue un plan que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo ya lo habían platicado desde antes de que naciera el primer hombre, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya sabía él que íbamos a pecar? ¿Ya sabía que él iba a venir? Sí. Cristo es digno de toda la adoración. Le voy a decir por qué. Porque cuando se presenta en Apocalipsis para abrir los sellos, la iglesia ya está arrebatada y le está cantando junto con los 4 seres vivientes, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Las almas ya le están cantando allá al Cordero de Dios y le están diciendo: digno eres tú de tomar el sello, de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ya habían sido abiertos los sellos, no han sido abiertos. Están cantándole: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste. Él, la iglesia de Cristo, ya fue redimida y le está adorando al Rey de Gloria. En esta parte, Jesucristo se levanta para abrir los sellos. Vino como cordero, pero ahora viene como león a juzgar. Y se abre el primer sello y va un personaje de un caballo blanco con un arco y tiene una aljaba, pero no tiene flechas. ¿Por qué no tiene flechas? Porque el anticristo es ese y se presenta como un hombre de paz. Qué hermoso, ¿va?
Y va a violar ese pacto en los 3 años y medio. Y después se va a quitar la máscara. Después se va a quitar, ¿verdad? Se va a descubrir que es hombre traidor. Ya a los 3 años y medio, cuando viola el pacto, Mateo capítulo 24 del 15 en adelante, pone una imagen, rompe un pacto que hizo con todas las naciones. Y ahí se quita la verdadera máscara y comienza la gran tribulación con una persecución terrible sobre todo el pueblo de la nación de Israel. Ay de los que moran, ay de las que estén encinta. El que esté ya en su casa no suba a la azotea, porque habrá gran tribulación, como no lo ha habido desde antes. Porque ahí es donde comienza, de los 3 años y medio, donde se rompe el pacto, la señal, donde comienza que viene, ¿verdad? Los sellos que ya se están abriendo, y que es el Mesías el que está juzgando. Ese que nació en ese Belén, ¿verdad? Cuando cantes el 24 de diciembre los villancicos, Belén, campanas de Belén. Acuérdate que Jesucristo no nació el 24 de diciembre, ni el 25 de diciembre. Jesucristo nació en la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo lo sabemos? Por la orden sacerdotal de Zacarías, número 1. Número 2, los animales no se encontraban pastando en la calle, se encontraban guardados. Ahí estaban los animalitos, vacas, burritos. Número 3, Él vino en la fiesta de los tabernáculos, ya hacía frío. Y por eso cuando baja, ¿verdad? De Belén, por un censo que se hace, se estaba haciendo un censo, y María y José dice: vamos a empadronarnos, vamos a que nos apunte nuestro censo. Y ahí en esa fiesta de los tabernáculos, como estaba llena y se estaba festejando la fiesta, ahí le agarraron las contracciones a María, y ella empezó con los dolores y no había hotel. Y por eso cantan: aquí no es mesón, sigan adelante. Llegan a un lugarcito, o sea, todo, enlácenlo por favor. Esto me gusta mucho a mí, para poder tener un fundamento correcto y explicarle la palabra de Dios. Mucha gente lo canta, ¿no? Los villancicos: aquí no es mesón, sigan adelante. ¿Por qué? Porque no había morada y estaba abarrotado por la fiesta de los tabernáculos. En ese tiempo aproximadamente unas 300,000 personas bajaban a festejar esta fiesta, y ya estaba el hielo. No había pastos afuera, los animalitos, donde entra el Señor Jesucristo a un corralito. Ahí nació el Hijo de Dios, el Mesías que hizo los cielos y la tierra. Si hablamos de genética, Él fue el que la inventó. Si hablamos del tiempo, el espacio, la materia, el año luz, ciencia, geografía, nos vamos a marear. Ese que nacía en el pesebre, la palabra pesebre, establo, era el Dios de los dioses. Toda rodilla se doblará. Santo es su nombre para siempre. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Tú eres digno, Jesucristo precioso. Solo eres digno de suprema adoración. Yo soy el primero en doblar mis rodillas. La Virgen, ¿verdad?, fue una mujer que Dios usó, muy humilde. María no puede recibir adoración. Cuando estaba en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, se acerca, y ella no pudo hacer el milagro del vino. Se acerca a su hijo Jesús y le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no es mi hora. Ella le dice ahí en las bodas de Caná a las personas: vayan con mi hijo Jesucristo y hagan lo que les dice. Jesús les da la orden de 6 tinajas con agua, las llenaran con aguas, y fue el primer milagro que hizo Jesús, las convirtió en vino. Marcos capítulo 3 nos enseña la escritura que el Señor Jesucristo estaba predicando. Su mamá y sus hermanos estaban afuera y le tocan la puerta. Maestro, dime, les dice: tu mamá y tus hermanos están allá afuera, te hablan. ¿Por qué no estaban con Jesús? Y les dijo el Señor Jesucristo: mi mamá y mis hermanos y mis amigos son estos los que están sentados en mi familia. Todos los que hacen la voluntad de mi Padre es mi mamá, mis hermanos, mis amigos. Cuando Jesús colgaba en la cruz del Calvario, estaba Juan, el discípulo amado, y estaba María, precisamente la Virgen María, la mamá de Jesucristo el Señor, y le dice: mujer, he allá tu hijo a Juan. Juan, he allá tu madre. Jesús nunca se estaba refiriendo a él. Juan estaba con ella y le dice: por mi muerte, que estoy aquí colgando en la cruz, ustedes van a ser una familia, porque la familia se une cuando aceptamos que Él es el Mesías que derramó su sangre por nosotros.
María le dijo en el Magnificat, María en el Magnificat de María, en el capítulo 2, le llama Señor y le llama Dios al mismo Señor Jesucristo. Mi alma se regocija en el Señor y mi espíritu anhela y se regocija en mi Creador. ¿Quién era? El mismo Señor Jesucristo. Entonces la iglesia de Roma, la adoración a María la inventaron ellos, su nombramiento como Madre de Dios en el 381 después de Cristo, siendo adoptada por el Concilio Romano de Efesio en el 431 después de Cristo. Apunten todo esto ustedes, amados hermanos, para que ustedes tengan datos y sepamos lo que dijimos ahorita, que solo es digno de suprema adoración y alabanza. Pónganse, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Padre, te pedimos.